3, 2. Ya. 3, 2. Bienvenidos chiquillos al segundo capítulo de The Final Games, el repaso. Mi nombre es José. Yo soy Pame y estamos súper contentos de poder repasar esta segunda lección que se llama La Crisis. Lo vamos a hacer, pero de buena forma. Es por eso que vamos a invitar a nuestro Dios a que participe en este estudio. Inclinemos el rostro. Dios, pedimos tu bendición y tu compañía en este estudio. Sé tú con nosotros en tu santo nombre. Amén. Amén. La crisis. ¿Quién no ha tenido una crisis? Bueno, hoy vamos a hablar mucho acerca de crisis, pero primero, ¿por qué por favor no nos lees el versículo de memoria? Bueno, se encuentra en Jeremías 2:3 y dice así: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Mal venía sobre ellos. La crisis es algo que no nos podemos zafar de la crisis, pero cuánto quisiéramos que no tocara nuestra puerta, ¿verdad? Obviamente queremos que la crisis siempre esté lejos, preferimos aconsejar a las otras personas cuando están en crisis, pero a veces cuando nos toca a nosotros es el dolor. No, es muy difícil. ¿Y saben ustedes dónde se originó la primera crisis? Bueno, yo creo que ya lo saben. Y efectivamente, fue en el cielo. El misterio de la iniquidad lo llama Elena de White. Y es que Satanás, de una forma que nadie se esperaba, surgió en él esta envidia, este pecado, y originó la gran crisis de toda la historia. Quien tuvo que enfrentar esta crisis fue Dios mismo. Así que Dios es un Dios que de crisis sí que sabe. La crisis sabe mucho y tuvo que pagar el precio más alto, que es enviar a su hijo a morir por nosotros, seres culpables, seres pecadores que todos los días los engañamos. Qué tremendo que allá en el cielo hayan tenido que lidiar con esta crisis, porque al final Dios... Fue un golpe de estado. Sí, fue un golpe de estado. La mitad de los ángeles se rebelaron, la mitad de los ángeles se convencieron de esto. Lo creyeron. Y al final, un tercio de ellos se fue del lado de Dios. Dios tuvo que tomar medidas drásticas frente a la crisis. O sea, la crisis de por sí trae un dolor hacia Dios. Así es. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, y también sabe tus crisis que estás viviendo en este momento. Sabe el dolor que estás viviendo, sabe el sufrimiento que traes por algún problema familiar, por un problema personal. Y así como conoce nuestras crisis, también conocía las crisis de Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, te voy a enviar en medio de la crisis, en medio del pecado, en medio de esta dificultad, yo voy delante, porque yo conozco de crisis. Dios había sido muy claro con el pueblo de Israel al decirles que se mantuvieran cerca de Él, que confiaran en Él. Él no los iba a dejar. Pero cuando Josué murió, el pueblo empezó a hacer todo lo contrario. Se alejaron completamente del Señor. Se desbandaron de los márgenes que le había dejado el Señor. De hecho, lo vamos a leer en Jueces 2, versículo 10. Y dice así: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Esta generación hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero podríamos pensar que tenían una excusa. Podríamos decir, bueno, ellos no participaron de los milagros, ellos no vieron la mano poderosa, no vieron que se abrió el mar rojo. Entonces, ¿por qué tendrían que haber confiado en ese Dios al que no conocían? Pero si nosotros pensáramos así, nosotros tampoco a lo mejor hemos visto un mar abrirse, no hemos visto una columna de fuego. Es una fácil excusa dar eso como respuesta, porque nosotros tampoco tenemos la posibilidad de haber visto a Cristo en persona, así como lo tuvieron los discípulos. No vemos, como tú mencionabas, milagros gigantes como el que se abra el mar rojo o ver una columna de fuego, pero tenemos al Espíritu Santo, que yo creo que es un milagro mucho más grande. Así es, y tenemos el más grande testimonio, que es su palabra. Nosotros conocemos más de lo que ellos pudieron haber conocido. Tenemos aquí una sumatoria de milagros, de acontecimientos que ellos no conocían todavía. Entonces, no podemos excusarnos en lo que no hemos visto. A lo mejor tú, que eres joven, no has experimentado una gran conversión o un gran milagro en tu vida. Eso no quiere decir que Dios no es real y que Dios no está al pendiente de ti. El hecho de tener vida, de despertarnos todas las mañanas, ya es un milagro. Fácilmente podríamos dejar de existir así.
Pero el Señor siempre tiene misericordia de nosotros y se acuerda en todo momento. ¿Y sabes qué? Pese a que el pueblo de Israel se alejó de él, el Señor no los abandonó del todo. Él dijo, bueno, el pueblo está desviándose. ¿Qué puedo hacer yo para atraerlos a mí mismo? Y es entonces donde Él levanta jueces. Y a lo mejor nosotros cuando oímos la palabra jueces pensamos, bueno, les mandó la mano dura ahí jueces para que juzgaran al pueblo. Y la verdad que en la Biblia el término jueces no siempre hace referencia a lo legal. Aunque también tenían una participación en legislar al pueblo, ellos eran libertadores. Venían a librarnos del pecado o venían a remecerlos en su condición de pecado, y también venían a librarlos de la mano de los opresores. Tenían muchos pueblos alrededor que se encargaban de atacar y de destruir al pueblo de Israel. Es por eso que el Señor siempre levantaba a personajes para que, como tú lo decías, libraran al pueblo de Israel. Así fue Sansón, uno de ellos. Sansón, Gedeón, por ejemplo, que fueron dos que fueron llamados con... grandes guerreros. Sí, pero fueron llamados de una manera sobrenatural, con una aparición, con un milagro. Pero hubo otros, por ejemplo, como Jefté, como Barak, como Ahod, Otoniel. Ellos no fueron llamados con una gran parafernalia. Y nosotros podemos pensar, bueno, entonces ¿eran o no eran llamados? Cuando el Señor te llama, no necesita hacer un escándalo de eso, no necesita que sea una forma milagrosa. Ya es un milagro que esté llamando a tu corazón. Tiene una misión para ti, tiene una misión para nosotros, y tuvo una misión para ellos. Era bien claro la función que tenían que cumplir ellos. Así es. El último de los grandes jueces, ¿quién fue, Pamela? Bueno, Samuel, que le tocó un papel triple. Samuel fue sacerdote, sumo sacerdote, fue juez y también fue profeta. En la época de los jueces, la Biblia menciona que no había rey, y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le daba la gana, en otras palabras. Comentando lo que tú estabas diciendo, armemos una imagen de en qué situación se encontraba el pueblo de Israel. Bueno, por ejemplo, eran injustos, avaros, oprimían a los huérfanos, a las viudas, robaban, eran indiferentes básicamente al dolor de los demás. Eso era la interna, pero ahora en la externa. Se encargaban de importar el pecado, de importar dioses ajenos, de importar tradiciones paganas también. Fíjate que no solamente se contaminó, como por así decirlo, el pueblo común. Los sacerdotes oficiaban por plata. Los profetas adivinaban a la gente cosas, todo por dinero. Al final los movía lo mismo que ahora nosotros. Lo mismo que la gente está en esta condición, digamos, hoy. Ellos también se alejaron del Señor y no les importaba nada. Tanto así que llegaron a reclamar un rey para el pueblo de Israel. Sí. Siendo que eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Claro, porque Dios quería ser el rey de ellos, como quiere ser el rey de tu vida también. Pero ellos no. Querían parecerse lo más posible a las naciones paganas. ¿Y quién se levantó como rey? Nuestro primer rey fue Saúl. Y bueno, pese a que era el mejorcito que había dentro del pueblo, llegó a ser uno de los más malos. Consultó con un adivinador. Con una pitonisa, una adivinadora, exactamente. Se le presentó Samuel. Obviamente era un demonio. O sea, hizo cosas abominables que el Señor les había prohibido. Luego vino, ustedes saben, David y Salomón, donde el imperio estuvo un poco más calmo, pero aún así la gente de a poco se iba alejando del Señor. Y cuando llega la monarquía dividida con Jeroboam y con Roboam, las tribus se fueron, digamos, por así decirlo, a las pailas, porque ahí quedó la escoba. El pueblo empezó a levantar lugares altos, a practicar todas las cosas que hacían los paganos, a burlarse de Dios. Roboam quería tener todo el poder y a la gente bajo su yugo, que incluso aumentó un mes en el calendario, y a la mitad de ese mes quiso levantar una fiesta pagana. O sea, él quería volver a su nación en una nación pagana más. ¿Qué lección nos deja esto? O sea, en un principio el pueblo de Israel, claro, salió de Egipto y era fiel. Y de a poquito empezó a dar un paso más lejos de Dios. De a poquito, cada vez más lejos, hasta que llegó un momento que se convirtió en un pueblo tan y más pagano que los mismos que tenía alrededor, que sus vecinos. Porque por último, ellos
ignorantes. Ellos no tenían en su historia todo el conocimiento y todos los milagros que Dios había hecho. Pero ellos sí, el pueblo de Israel... A los otros pueblos no les mandaban los profetas. Oye, los otros pueblos tenían a veces miedo del pueblo de Israel porque tenían al Dios vivo. Por la historia que tenía el pueblo de Israel, que destruía naciones completas. Les tenían miedo y aún así ellos preferían parecerse a las naciones paganas. Tanto así que, por ejemplo, en la historia de Ezequías, del rey Ezequías, que fue un buen rey, de él se menciona que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero cuando el Señor alarga la vida de Ezequías, ustedes recuerdan esa historia, Ezequías practicó lo que el Señor le había prohibido. Permitió que embajadores de Babilonia vinieran a visitar el imperio y le mostró todo. Y cuando llega el profeta Isaías, le dice: Ezequías, ¿qué es esto? Son embajadores de Babilonia. ¿Y qué le mostraste? Le mostré todo, dice, no quedó nada sin que yo le mostrara. Ay, le dice Ezequías, ahora ellos van a venir y van a cobrar venganza. Un día van a venir los babilonios, que fue la crisis que tuvo que enfrentar Jeremías. Esto apunta hacia un solo foco. Cada vez que le dejas la entrada al diablo en tu vida, va de a poquito, de a poquito, de a poquito. Así como el pueblo de Israel se fue alejando cada vez más del Señor, tú también y nosotros, y el pecado se encarga de que nos alejemos de a poco. Cada vez vamos probando un poco más y vamos dejando la entrada al diablo. Pero si no paras, llega un punto que no te das cuenta dónde estás. No te das cuenta el nivel de pecado y cuán ahogado te encuentras. Y cruzando la línea, el retorno es aún más difícil. Jeremías tuvo que enfrentarse a un pueblo que estaba invadido, estaba sumergido en la idolatría. Ellos estaban tan involucrados con la cultura pagana que Jeremías les decía: está profetizado que vienen los babilonios, entréguense de una forma pacífica, déjense tomar porque Dios ya les dijo que van a ser cautivos de ellos. Y la gente: no, tú estás en contra, estás en contra de nuestra nación. Y el rey le decía: no te creo, Jeremías, y lo ponían, lo encarcelaban, lo tenían sin comer. Jeremías vivió la crisis desde el otro lado. Jeremías estaba del lado de Dios, pero su crisis era enfrentarse a un pueblo pagano. A todo el rechazo que... Exactamente. Y la crisis del pueblo estaba en su corazón, que es la peor crisis, porque las otras crisis a lo mejor no las vamos a poder controlar. Exactamente. Son cosas que vienen. Si te viene una guerra, no la puedes controlar. Si viene una catástrofe, no la puedes controlar. La muerte en la familia. Pero la crisis de tu corazón, esa crisis sí puedes controlar. Esa crisis tú puedes decidir no tenerla. Tú bien decías que contra el pueblo de Israel ya estaba el juicio de Dios porque ya habían cruzado esa línea. Pero nosotros, gracias a Él, tenemos la posibilidad de acceder aún a su misericordia. Tú tienes todavía la posibilidad, donde quiera que estés, de aceptar al Señor, de volver a sus pasos y de no recibir su condenación. Así es. Permite que esta crisis que se originó en el cielo no sea la ganadora, esta batalla no gane en tu vida. Que sea Cristo el que pueda triunfar en tu corazón. Que esta batalla la pelee Él por ti. Y tú puedas decirle: Señor, en medio de esta crisis de pecado, donde Satanás intenta ganar mi corazón, yo te lo entrego a ti. No quiero permitir que Satanás se lo lleve. Esta crisis no me la va a ganar. Quiero ser un Jeremías en un mundo de crisis. Quiero levantarme para defender tu reino. Chicos, estamos llegando al final de nuestro repaso aquí en The Final Games, el repaso. Y hemos hablado de la crisis. Hemos hablado de cómo nuestro corazón puede alejarse tanto del Señor que luego la crisis se vuelve incontrolable. Pero yo quiero leer un poquito y compartir contigo un texto en Jeremías 29, donde muestra la intención que tiene Jehová en tu corazón, para ti, para tu corazón. Dice así: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis
de todo vuestro corazón. Busca al Señor con todo tu corazón, para que esta crisis no gane la batalla en tu vida, para que el pecado pueda ser echado fuera de tu corazón y tú puedas decirle: Señor, gracias por todas las batallas que estás peleando. Tú eres vencedor de mi corazón. Él venció por nosotros y es por eso que no queremos volver a fallarle. Sé que es difícil, muchas veces podemos decir nuestro contexto, nuestros amigos, nuestra familia, el mundo, es muy difícil serle fiel al Señor. Pero si permanecemos en Él, no tenemos por qué fallarle. A pesar de que tenemos la tendencia al pecado, el permanecer en Cristo aferrado a Él nos va a mantener constante en la oración. El estudio también es fundamental para nuestra vida espiritual. Somos seres que tenemos que nutrir nuestra relación con Él. Por eso que tenemos que serle fiel. No te olvides de esta semana estudiar tu lección, repasar, leer estos versículos, porque te van a ayudar a enfrentar esta crisis. Bueno, José, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué nos vas a contar? Tengo una sorpresa para todos los chicos que nos están viendo en este momento. El primero que escriba cuál era el sobrenombre del profeta Jeremías, lo mencionamos en el capítulo anterior, va a recibirse un premio sorpresa auspiciado por la asociación. Gracias, Pastor Rebolledo. Así que el primero que comente va a recibir el premio, perdón. ¿Va a poder recibir? ¿Y no vamos a contar el premio? No, es sorpresa. Es sorpresa, bueno. Sí, no tiene sentido. El primero que comente en nuestro canal de YouTube va a recibir entonces este premio sorpresa. No te olvides de suscribir. Suscribe por favor y mándanos tus comentarios, tus pedidos de oración, porque vamos a estar pendientes de ustedes. Nos despedimos. Un saludo cariñoso de parte de José y de la Pame. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.